Perfecto. Vamos a empezar a grabar, vamos a empezar a leer y nos falta TikTok, pero ya encontramos en dónde iniciar live. Muy bien, entonces, pero ¿y si los rendimientos futuros son menores? ¿O qué pasaría si la historia a largo plazo es una buena estimación del futuro a largo plazo, pero su fecha de jubilación objetivo termina cayendo en medio de un mercado bajista brutal, como en el 2009? ¿Qué pasa si un futuro mercado bajista lo asusta y se queda sin acciones y termina perdiendo un futuro mercado alcista, por lo que los retornos que realmente obtiene son menores que el promedio del mercado? ¿Qué sucede si necesita retirar sus cuentas de jubilación a los 30 años para pagar un accidente médico? La respuesta es eso. A esos, ¿qué pasaría si no podrá jubilarse como una vez predijo? Lo que puede ser un desastre. Hola, Betty. La solución es simple, aprovecha el margen de error al estimar sus rendimientos futuros. Esto es más arte que ciencia. Para mis propias inversiones, que describe más en el capítulo 20, supongo que los rendimientos futuros que obtendré durante mi vida serán 14 más bajos que el promedio histórico. Así que ahorro más que lo que ahorraría si asumiera que el futuro se pareciera al pasado. Es mi margen de seguridad. Fíjense, desde aquí es como para los negocios contemplar la merma. El problema es que a mí, ¿saben dónde me pasa mucho que no lo tomo en cuenta? En los horarios. Entonces es como si ya pudiera teletransportarme y en la Ciudad de México 15 minutos no son suficientes para teletransportarte de un lugar a otro. Entonces, pues es un tema que yo debo de empezar a manejar. El futuro puede ser peor que el pasado, pero ningún margen de seguridad ofrece una garantía del 100%. Un buffer de un tercio es suficiente para permitirme dormir bien por la noche. Y si el futuro se parece al pasado, estaré gratamente sorprendido. La mejor manera de lograr la felicidad es apuntar abajo, dice Charlie Munger. Maravilloso. Un primo importante del margen de error es lo que llamo sesgo de optimismo en una toma de riesgos o síndrome de la ruleta rusa. Debería funcionar estadísticamente. Un apego a las posibilidades favorables cuando la desventaja es inaceptable en cualquier circunstancia. Taleb dice, ahí, puedes amar el riesgo y, sin embargo, ser completamente reacio a la ruina. Y de hecho, deberías. Fíjense, esto es de lo que leímos ayer, pero es importante leerlo. La idea es que tienes que arriesgarte para salir adelante, pero no vale la pena correr ningún riesgo que pueda acabar contigo. Las probabilidades están a su favor al jugar a la ruleta rusa, pero la desventaja no compensa la potencial alta. No hay margen de seguridad que pueda compensar el riesgo. Lo que les decía, o sea, está padre que tengamos riesgos. Sí, a mí también me encantan, me fascinan los riesgos, pero sí debemos de tomarlos en cuenta para las tomas de decisiones. No por un riesgo o no porque vayamos a invertir, vayamos a cometer más locuras de las que podríamos, ¿vale? Lo mismo pasa con el dinero. Las probabilidades de muchas cosas lucrativas están a su favor. Los precios inmobiliarios suben la mayoría de los años y durante la mayoría de los años recibirá un cheque de pago cada 2 semanas. Pero si algo tiene un 95% de posibilidades de estar bien, el 5% de probabilidades de estar equivocado significa que es casi seguro que experimentará la desventaja en algún momento de su vida. Y si el costo de la desventaja es la ruina, la ventaja del otro 95% de las veces probablemente no valga la pena correr el riesgo, sin importar lo atractivo que parezca. Es decir, aunque sea mínimo, debes de tomarlo en cuenta si te va a quitar hasta el sueño, porque no es lo mismo endeudarte, vamos a pensarlo con 10, 20,000 pesos, 15, 30, 40, a 50,000, bueno, más bien 200, 500,000, 1,000,000. A lo mejor lo has generado, pero imagínate arriesgar todo eso. Y aquí vamos también por las partes que nosotros estemos generando y que podamos sentirnos cómodos arriesgando. El apalancamiento es el diablo aquí. El apalancamiento endurece para hacer que su dinero se rinda más. Empuja los riesgos de rutina a largo capaz de producir una ruina.
El peligro es que el optimismo racional la mayor parte del tiempo enmascara las probabilidades de arruinar algunas cosas. El resultado es que subestimamos sistemáticamente el riesgo. Los precios de la vivienda cayeron un 30% en la última década. Algunas empresas incumplieron sus deudas. Eso es capitalismo. Sucede, pero aquellos con alto apalancamiento tuvieron una doble aniquilación. No solo se quedaron en quiebra, sino que al ser eliminados, se borraron todas las oportunidades de volver al juego en el mismo momento en que la oportunidad estaba madura. Un propietario desaparecido en 2009 no tenía ninguna posibilidad de aprovechar las tasas hipotecarias baratas del 2010. Lehman Brothers no tenía ninguna posibilidad de invertir en deuda barata en el 2009. Ya estaba hecho. Para evitar esto, pienso en mi propio dinero como barbelo. Me arriesgo con una parte y me aterrorizo con la otra. Mira, esa es una súper buena opción. Y bienvenidos a todos acá también en TikTok. Estamos leyendo La psicología del dinero. Para evitar esto, pienso en mi propio dinero. Ah, ya. Esto no es inconsciente, pero la psicología del dinero te haría creer que lo es. Solo quiero asegurarme de que puedo permanecer de pie el tiempo suficiente para que mis riesgos valgan la pena. Tienes que sobrevivir para tener éxito. Para repetir un punto que hemos señalado varias veces en este libro, la capacidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, durante el tiempo que quieras, tiene un ROI infinito. El margen de error hace más que ampliar el objetivo en torno a lo que cree que podría suceder. También lo ayuda a protegerse de las cosas que nunca imaginaría, que pueden ser los eventos más problemáticos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, bueno, no la mayoría, todos los que estamos aquí, no importa desde dónde nos escuches, enfrentamos una pandemia, ¿se acuerdan? Y eso no había pasado en mucho tiempo. Estaba ahí, era una probabilidad casi improbable. Pero imagínate que tú invertiste todo tu capital y te endeudaste para poner un restaurante. Eso seguramente te hubiera costado mucho más trabajo. No te digo que no lo hubieras evitado, que hubieras podido sacar, que salga adelante, pero también es importante tomar en cuenta ciertos riesgos. La batalla de Stalingrado durante la Segunda GM Mundial fue la batalla más grande de la historia. Con él llegaron historias igualmente asombrosas de cómo la gente se enfrentaba al riesgo. Fíjense, si leímos esta parte, me voy a saltar. ¿Recuerdan que esta parte era donde los tanques y los ratones? O sea, los tanques estaban ya listos para atacar, pero había un problema. Estuvieron bastante tiempo parados y los ratones se comieron los cables para que pudieran ejecutar sus órdenes habitualmente. Cualquier cosa puede ser como otra opción. Por eso también es bien importante, y no me dejará mentir acá, mi querido César, la importancia de diversificar. Tener solo un negocio es muy peligroso, pero es o una sola fuente de ingresos. Pero este tipo de cosas pasan todo el tiempo. Puede planificar todos los riesgos, excepto las cosas que son demasiado locas para que sucedan en su mente. Y esas cosas locas pueden hacer más daño, porque suceden con más frecuencia de lo que cree y no tiene un plan sobre cómo lidiar con ellas. En el 2004, Warren Buffett anunció la búsqueda de su eventual reemplazo. Dijo que necesitaba a alguien programado genéticamente para reconocer y evitar riesgos graves, incluidos los que nunca antes se habían encontrado. He visto esta habilidad de funcionamiento con nuevas empresas que con nuevas empresas que mi empresa Collaborative Fund ha respaldado. Pídele a un fundador que enumere los mayores riesgos que enfrentarán y se mencionarán los sospechosos habituales. Pero más allá de las luchas predecibles de dirigir una startup, aquí hay algunos problemas que hemos tratado entre las empresas y nuestra cartera. La tubería de agua se rompieron, se inundaron y arruinaron la oficina de una empresa. La oficina de una empresa se dividió en tres ocasiones. Una empresa fue expulsada de su planta de fabricación. Se cerró una tienda después de que un cliente llamara al departamento de salud porque no le gustaba que otro cliente trajera un perro adentro. El correo electrónico de un director ejecutivo fue falsificado en medio de recaudación de fondos que requirió toda su atención. Un fundador tuvo un colapso mental. ¿Cuál otra se les ocurre? Así bien loca, que en plena eh,
O sea, en pleno crecimiento pasa algo, ¿no? Ya lo dijimos, una pandemia. Por ahí empieza a haber llegó un vecino y trajo un montón de roedores, ¿no? Cosas por el estilo. Son cosas que pueden ir pasando en cualquier empresa, ¿eh? Porque no importa si es un restaurante o es una oficina de abogados, de contadores, de ingenieros, no te gustaría convivir con un montón de ratatouilles. Varios de estos eventos fueron existenciales para el futuro de la empresa, pero ninguno era previsible, porque ninguno le había sucedido anteriormente a los directores ejecutivos que se ocupaban de estos problemas, ni a nadie más que conocieran. De hecho, era un territorio desconocido. Evitar este tipo de riesgos desconocidos es casi por definición imposible. No puedes prepararte para lo que no puedes imaginar. Si hay una forma de protegerse contra su daño, es evitando puntos únicos de falla. Una buena regla general para muchas cosas en la vida, es que todo lo que pueda romperse eventualmente se romperá. Entonces, si muchas cosas dependen de que una sola funcione y esa cosa se rompe, estás contando los días hasta la catástrofe. Ese es un único punto de falla. Algunas personas son notablemente buenas para evitar puntos únicos de falla. La mayoría de los sistemas críticos de los aviones tienen copias de seguridad y las copias de seguridad a menudo tienen copias de seguridad. Los aviones modernos tienen 4 sistemas eléctricos redundantes. Puede volar con un motor y técnicamente aterrizar sin ninguno, ya que cada jet debe ser capaz de detenerse en una pista con sus frenos solo, sin empujar hacia atrás de sus motores. Los puentes colgantes también pueden perder muchos de sus cables sin caerse. Fíjense, yo no lo sabía y es bien interesante. Cuando hacen puentes colgantes, tienen que llamar ingenieros de acústica. ¿Ustedes sabían? ¿Y tú qué tiene que ver eso? eh, Cuando se ponen en cierta sintonía, porque al final son puentes colgantes como, y para el mundo sería como una cuerda de guitarra, se ponen en la sintonía de la tierra y pueden empezar un puente de acero, o como los que hemos visto así como el de San Francisco, puede empezarse a tambalear, como si fuera agua, o sea, se ve impresionante. Luego busco el video. Entonces, hasta eso se tiene que tomar en cuenta. Debemos de estar desafinados para que no, nadie pasaría por ese puente, ¿están de acuerdo? Se ve impresionante cómo se empieza a mover todo. Qué miedo. Algunas personas son notablemente buenas para evitar puntos únicos de falla. La mayoría de los sistemas críticos de los aviones tiene, allá está. El mayor punto de falla con el dinero es la dependencia exclusiva de un cheque de pago para financiar las necesidades de gastos a corto plazo. Vamos a repetir eso. El mayor punto de falla con el dinero es la dependencia exclusiva de un cheque de pago para financiar las necesidades de gasto a corto plazo, sin ahorros que creen una brecha entre lo que cree que son sus gastos y lo que podrían ser en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? No tener, no tener ahí, ahorros y dos, solo una fuente de ingreso. Dos cosas que son fatales. Y todos aquí deberían de decir, yo tengo más de uno, yo tengo dos, o tengo ninguno. Yo lo he visto, es un tema que estoy trabajando, el hacerme el hábito de ahorrar, aunque sea pequeño, aunque, aunque sea como sea, ese hábito nos puede ayudar mucho. El truco que a menudo se pasa por alto, incluso para los más ricos, es lo que vivimos en el capítulo 10. Darse cuenta de que no se necesita una razón específica para ahorrar. Ahora bien, ahorrar para un automóvil, una casa o para la jubilación, pero es igualmente importante ahorrar para la cosa que no es posible predecir o incluso comprender, el equivalente financiero de los ratones de campo. Predecir para qué usará sus ahorros supone que vive en el mundo en el que sabe exactamente serán sus gastos futuros, lo que nadie sabe. Ahorro mucho y no tengo idea de para qué usaré los ahorros en el futuro. Pocos planes financieros que solo se preparan para riesgos conocidos tienen suficiente margen de seguridad para sobrevivir en el mundo real. De hecho, la parte más importante de cada plan es planificar que su plan no vaya de acuerdo con el plan. Ahora, déjame mostrarle cómo se aplica
a ti. Esto aplica a ti. Usted cambió. La planificación a largo plazo es más difícil de lo que parece porque las metas y los deseos de las personas cambian con el tiempo. Crecí con un amigo que no provenía ni de privilegios ni de intelecto natural, pero era el tipo más trabajador que conocía. Fondo de emergencia, exacto, Betty. Eh, Estas personas tienen mucho que enseñar porque tienen una comprensión sin filtros de cada centímetro del camino hacia el éxito. La misión y el sueño de su vida cuando era adolescente era ser médico. Decir que las probabilidades estaban en su contra es casi ser caritativo. Ninguna persona razonable en ese momento lo consideraría una posibilidad, pero empujó. Y una década mayor que sus compañeros de clase finalmente se convirtió en médico. ¿Cuánta satisfacción proviene de comenzar de la nada? Aquí nos comenta Luciano, hace algunos años invertí en cripto, perdí dinero, no quedé en la ruina, pero sí me desestabilizó. Sí, es importante cómo inviertes y con quién inviertes. Así rápido tocaron el mundo cripto. Un amigo que hace cripto me dice, el otro día una persona no me escuchó a mí, que me dedico a cripto. Escuchó al Uber, que no se dedica a cripto. Hay que ver a quién escuchas, porque luego escuchamos a los que no. César nos comenta, tu libertad financiera es directamente proporcional a tu capacidad de ahorro para inversión. Buenísimo, César. Eh, Estábamos que después de 10 años finalmente se convirtió en médico. Y una década mayor que sus compañeros de clase finalmente se convirtió en médico. ¿Cuánta satisfacción proviene de comenzar de la nada? Abrirse camino hasta la cima de la escuela de medicina y lograr una de las profesiones más nobles contra todo pronóstico. Hablé con él hace unos años. La conversación fue así. Yo. ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo estás? Él. Horrible carrera. Yo. Bueno, el horrible carrera, hombre. Esto continuó durante 10 minutos. El estrés y las horas lo habían arrastrado hasta el suelo. Parecía tan decepcionado de dónde se encuentra hoy como conducido hacia donde quería estar hace 15 años. Uno de los pilares de la psicología es que las personas no predicen su futuro. Imaginar una meta es fácil y divertido. Imaginar una meta en el contexto de las tensiones de la vida realistas que crecen con actividades competitivas es algo completamente diferente. Esto tiene un gran impacto en nuestra capacidad para planificar metas financieras futuras. Cada niño de 5 años quiere conducir un tractor cuando sea mayor. Pocos trabajos se ven mejor a los ojos que un niño cuya idea de un buen trabajo comienza y termina con "Bru, bru, bip, bip, tractor grande, aquí voy". Bueno, yo de niño me encantaban los animales, ¿no? De hecho, mi hermana está por acá y cuando, imagínense, tan en pueblo que vi, bueno, no era un pueblo donde vivía, pero todavía veía vacas. Y entonces yo decía a mis amigas vacas. Hoy, si tú me preguntas, una de las carreras que definitivamente no estudiaría sería veterinaria. Están bonitos los animales, pero está muy feo lo que tienes que hacer. Bueno, regresamos. Luego muchos crecen y se dan cuenta de que conducir un tractor tal vez no sea la mejor carrera. Quizá quieran algo más prestigioso y lucrativo. Entonces, cuando eran adolescentes, sueñan con ser abogados. Yo lo cumplí. Ahora piensan, lo saben, pero su plan está establecido. Facultad de Derecho y sus costos, aquí vamos. Luego, como abogados, enfrentan jornadas laborales tan largas que rara vez ven a su familia. De mí no van a estar hablando. Entonces, tal vez acepten un trabajo con salarios más bajos y horarios flexibles. Eso sí no pasó. Luego se dan, mejor me independizo. Luego se dan cuenta de que el cuidado de los niños es tan caro que consumen la mayor parte de su sueldo y optan por ser padres que se quedaron en casa. Esta concluyen es finalmente la elección correcta. Bueno, yo todavía no tengo hijos. Uf, salvé de esa parte. Hola, Goya. Luego, a los 70 años, se dan cuenta de que toda su vida quedándose en casa significa que no están preparados para pagar la jubilación. Muchos de nosotros pasamos por la vida en una trayectoria similar. Solo el 27% de los graduados universitarios tiene un trabajo relacionado con su especialidad, según la Reserva Federal. El 29% de los padres que se quedan en casa tienen un título universitario. Es probable que pocos se arrepientan de su educación, por supuesto. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso!
Esto es en Estados Unidos. El 27% no trabaja. No, solo el 27% de los graduados tienen un trabajo relacionado con su especialidad. Ya no me siento tan mal. Bueno, de por sí. Pero hoy deseas otra cosa de ser abogado. Claro que sí, también. Pero voy a poner muy fuerte mi despacho para que también, al mismo tiempo, mi querida Ruth, tenga los dos. Mm. Pero debemos reconocer que un nuevo padre de 30 años puede pensar en las metas de la vida de una manera que sus metas profesionales de 18 años nunca imaginarían. La planificación financiera a largo plazo es fundamental, pero las cosas cambian, tanto el mundo que te rodea como tus propias metas y deseos. Una cosa es decir, no sabemos lo que nos depara el futuro. Otra es admitir que usted mismo no sabe hoy qué es lo que querrá en el futuro. Y la verdad es que pocos lo hacemos. Es difícil tomar decisiones duraderas a largo plazo cuando es posible, cuando es probable que cambie su visión de lo que querrá en el futuro. La ilusión del fin de la ilusión del fin de la historia es lo que los psicólogos llaman la tendencia de las personas a ser más conscientes de cuánto han cambiado en el pasado, pero a subestimar cuánto pueden cambiar sus personalidades, deseos y metas en el futuro. El psicólogo de Harvard, Daniel Gilbert, dijo una vez, en cada etapa de nuestras vidas tomamos decisiones que influirán profundamente en las vidas de las personas en las que nos convertimos. Y luego, cuando nos convertimos en esas personas, no siempre estamos encantados con las decisiones que tomamos. Así que los jóvenes pagan un buen dinero para quitarse los tatuajes que los adolescentes pagaron por conseguirlos. Las personas de mediana edad se apresuraron a divorciarse de las personas con las que de adultos jóvenes se apresuraron a casarse. Qué interesante. ¿Cómo a veces no nos damos ese tiempo para poder vivir esa decisión que tomamos? Queremos todo tan rápido que a veces no estamos escuchando lo que está pasando y es obvio, tan obvio para todos. Ponme ahí en el chat un uno si no es cierto que tú conoces a alguien que desde que eran novios sabías que si se casaban eso terminaría muy mal. Y todos lo vemos, menos los que se casan, ¿no? Yo, ya ves, todos nos damos cuenta. Los adultos mayores trabajan duro para perder lo que los adultos de mediana edad se esforzaron por ganar una y otra vez. Todos nosotros, dijo, estamos caminando con una ilusión de que la historia, nuestra historia personal, acaba de llegar a su fin, que recientemente nos hemos convertido en las personas que siempre estuvimos destinados a ser y lo serán por el resto de nuestras vidas. Tendemos a nunca aprender esta lección. Que es bien importante que tengamos claro, siempre estamos cambiando. Nada más no cambies, no falles a tus propios valores. Esa sería una recomendación que te puedo dar. Sí es bien importante eh, que estés consciente del cambio constante, pero que también te hagas un favor y te apegues a tus valores. Esa es una manera muy sencilla de poder vivir la vida. Y además es muy rica. ¿Puede ver cómo esto puede afectar un plan financiero a largo plazo? Charlie Munger dice que la primera regla de la capitalización es nunca interrumpirla innecesariamente. Pero, ¿cómo no interrumpe un plan de dinero, carreras, inversiones, gastos, presupuestos, lo que sea, cuando lo que quiere de la vida cambia? Es difícil. Parte de la razón por la que la persona como Ronald Reid, el consejero adinerado que conocimos anteriormente en el libro, y Warren Buffett tienen tanto éxito es porque siguieron haciendo lo mismo durante décadas, dejando que la capitalización se volviera loca. Pero muchos de nosotros evolucionamos tanto a lo largo de la vida que no queremos seguir haciendo lo mismo durante décadas o algo parecido. Entonces, en lugar de una vida útil de 80 y tantos años, nuestro dinero tiene quizás 4 bloques distintos de 20. Fíjense, les voy a contar algo que, como para cerrar, que es como mi experiencia. Hace tiempo inicié con un grupo de emprendedores que nos dedicábamos a diversas cosas. Hoy, varios de ellos estamos regresando a nuestro trabajo original o a nuestra profesión original, en mi caso, abogado. Sin embargo, muchos de ellos dejaron de hacer eso que les decían que les apasionaba. Es curioso que cuando me llaman y me dicen, ¿sigues en redes de mercadeo? Yo les digo, sí.
se sorprenden porque hay mucha deserción. Sin embargo, ellos también están desertando. ¿Se dan cuenta? Sí, los abogados somos aburridos. Muchas veces sí. Pero vemos algunos cotorros, buena onda. Súper bien. Muchas gracias a todos por conectarse. Estamos leyendo no, otra vez no. Psicología del dinero. Y nos vemos mañana. Es un club de lectura de 6:30 a 7. Que tengan un extraordinario día. Bye. Buen día. Gracias, bonito día. Bye. Gracias. Bye bye.